Inversiones sin filtro. Por supuesto, teníamos que empezar con Luis Felipe Giraldo. Pipe, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, gracias, bien. Cuéntanos para empezar un poquito más de ti. ¿Quién eres tú? ¿A qué se dedica Luis Felipe? ¿Y cómo te defines en este momento? ¿Emprendedor, inversionista, empleado, todo a la vez? Bueno, yo soy un emprendedor inversionista o un inversionista emprendedor. Yo he estado obsesionado toda la vida con construir mi tranquilidad financiera. Desde muy pequeño empecé a trabajar y a proyectarme en cómo podía lo más rápido posible tener una serie de ingresos que me permitieran dormir tranquilo, es la definición sembrada por mi mamá desde muy pequeño. Y en esa línea siempre he llevado mis dos frentes. Uno, emprendiendo, creando empresa, que me encanta, me fascina, es adrenalina pura. Y por el otro lado, para mí, invertir es como el motor de larguísimo plazo de poder saber que tengo una serie de ingresos que cubre todo mi costo de calidad de vida, etcétera, etcétera. Y no dependo de un trabajo y no dependo de que si la empresa va bien o mal, que sé cómo pagar salarios o no, bla, 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 porque sé que eso me va a controlar. Pipe, ahí doble clic súper rapidísimo en eso que estabas hablando, como el tema de tu mamá, que fue la que te involucró como en entender bien esto de las inversiones. ¿Cómo ha sido tu relación en general con el dinero y con las inversiones? ¿Cómo que fue eso que tu mamá, que tú dices, mi mamá hizo esto, que hizo como el cambio? Qué gran pregunta, Aleja, porque hay muchas partes de la historia que las personas, de mi historia, de la historia de la familia, que las personas no saben. Y lo que pasa es que yo creo que yo fui muy privilegiado desde una edad muy temprana de haber tenido un contexto donde tuvimos la oportunidad de crecer con muchas comodidades en una edad muy joven, después pasar a vivir unos momentos muy difíciles, y no difíciles, la cosa está durita, no, dura, con cambio de país y todo, y volver a arrancar desde cero. Entonces arranqué así y luego tuve que ver su perspectiva en el tiempo. Entonces toqué fondo económicamente, se acabaron las comodidades, se acabó todo. Algunas personas dirían que pasamos de ser unos niños malcriados a no tener nada. Y yo me obsesioné con eso y como pude tener esa perspectiva, después dije, no, yo no quiero volver a vivir esto porque fue muy duro. Eh, yo quiero volver a regresar a esa tranquilidad que parecía que teníamos. Yo era un niño, tenía 12 años. Esa fue como mi gran primera aproximación con el dinero. Yo dije, no Eso quiero está muy volver, bueno, esto aquí no está tan sí, divertido. quiero volver a tener esto tan difícil. Y desde el 2014, 2015, desde muy joven, me propuse a tratar de regresar. Entonces, claro, con unas cicatrices mentales, pues, que me dejaron marcado, yo creo que no son saludables porque me llevaron a un extremo. La caída fue tan dura que dejó unas cicatrices fuertes. Y dije, yo vuelvo a arrancar. Entonces arranqué otra vez desde muy joven. Y todo ese proceso muy guiado, yo creo que yo estoy bajo el control de mi plan. La realidad es que quien controla mi plan es mi mamá, para allá detrás me lo dejó sembrado desde hace 25 años. Y eso es en lo que estoy, en ese ejercicio de no vuelvo a vivir una... Listo, Pipe, entonces entremos en materia. Hoy vamos a hablar de un activo en el que tú decidiste invertir. Entonces, cuéntanos un poco, danos contexto, como qué es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué te llamó la atención? Porque en cierto momento decidiste invertir y a partir de ahí nos vamos yendo a la conversación. Bien, entonces yo empecé a hacer unas inversiones a una edad muy joven y muchas de ellas salieron muy mal. Entonces yo, con esa cicatriz que ya traía, dije, me voy a volver a invertir en algo mucho más básico, mucho más sencillo, y una parte, los primeros años de la construcción de ese patrimonio, pues dije, voy a invertir en algo que parece aburrido. A muchos es como, nah, eso es sector inmobiliario, ¿qué es eso tan aburrido? Pues compras, lo arriendas y se acabó. Y la gente normalmente quiere una inversión, pues que, mejor dicho, que yo decirte que voy a invertir en un inmueble, que compré un apartamento y que me genere una renta, eso no te saca en la primera página de prensa, no es sexy, pero para invertir no tiene que ser sexy, lo importante es que te deje plata, que funcione. Entonces, después de hacer cosas muy mal y de perder un montón de plata, dije, me voy a devolver a lo básico, y lo básico es, pues vamos a arrancar con una estrategia inmobiliaria. Y los primeros 3 4 años me puse en cintura y peso que me quedaba era para comprar inmuebles. Eh, y te quería contar sobre todo de dos, porque no todo siempre sale bien, de dos inmuebles que compramos. Uno que salió muy bien y otro que uno diría que salió no muy mal, pero, No tan bien como pero esperaba. no tan bien. Entonces, en el primer inmueble, en uno de los primeros inmuebles que compramos, estábamos haciendo una apuesta muy importante por la zona. Okay. Y los americanos repiten siempre mucho location, 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 ubicación, ubicación, ubicación. Y yo la verdad es que eso lo entendí. En el primero nos salió muy bien, pero lo entendí realmente fue en el segundo, que fue el que nos salió muy mal. Y en el primero decidimos comprar una zona de Bogotá de altísimo desarrollo, una zona donde hay obras y obras y obras, en una zona que se llama la Ciudadela de la Felicidad. Eh, y es una zona, y es creo que una de las primeras grandes lecciones que me quedó, y es que tú tienes que comprar en una zona donde todo el mundo quiera vivir, una zona que está recibiendo mucha gente.
La gente, ¿por qué quiere vivir ahí, en específico en esa zona? Porque tienen dos de los centros comerciales más grandes, hermosos e increíbles de Colombia, porque están construyendo nuevos colegios. Las vías son vías planeadas, cual América, pues Estados Unidos, con vías de 4 carriles, porque van a quedar muy cerca de una línea del Regiotram que acerca a los municipios aledaños, porque hay para construir universidad, colegio, hospital. Entonces, es una zona que está teniendo muchísimo desarrollo y la gente tiene mucha calidad de vida en un solo lugar. No tiene que desplazarse 50 cuadras, pero además tiene muy buen transporte. Entonces tuvimos la oportunidad de comprar allí y cuando nos lo entregaron, recuerdo mucho que cuando nos lo entregaron, que primero pues lo entregan y parte de lo que quería, te preparé, pues todo el material lo entregan en obra gris y pues uno tiene que ir y terminarlo. Y te voy simplemente a mostrar aquí pues de pronto un poco, así fue el inmueble ya terminado y los acabados. Tengo la fortuna de que mi esposa, mientras que yo soy daltónica, mi esposa tiene un sentido del gusto increíble. Y finalmente ahí aprendimos varias cosas, entre ellas, si debía ser de 2 cuartos o de 3 cuartos. La constructora nos preguntaba, ¿quiere que sea de 2 cuartos o de 3 cuartos? La recomendación siempre es 3 cuartos, no dos, es mucho más fácil de alquilar. Así el tercero lo conviertas en un estudio, así seas una parejita que no tiene hijos, siempre de 3. Eh, es muy importante que el inmueble dé a la calle, porque tú le pones el letrero, y eso fue lo que aprendimos. El día que nos lo entregaron ya terminado, pusimos el letrero y dijimos, no, pues nada, los próximos días va a empezar a sonar el teléfono. Y no alcanzamos a montarnos al carro y empieza a sonar el teléfono. Fuimos, lo mostramos, nos devolvimos al carro, volvió a sonar. Están ahí cerca, sí, ya te lo muestro. Volvimos a entrar y al final dijimos, pues, quedémonos aquí un rato porque eso va a seguir sonando. Y efectivamente, todo un sábado tuvimos la oportunidad de mostrar el inmueble. Y eso permitió que, como hay tanta demanda y tan poca oferta en la zona, los arriendos son una locura. Y tú te puedes dar el lujo de poner el aviso y empiezas a validar, empiezas a recibir tantas llamadas y empiezas a validar el precio. No, lo alquilan 2 millones, no, 2 millones 200, 2 millones 300, 2 500. Y en un día puedes validar 5 precios. De nuevo, hay tanta demanda versus la oferta de inmuebles disponibles que los arriendos se pegan una trepada increíble. Esto es una zona de poder adquisitivo medio. Y lo terminamos arrendando inmediatamente, pero tanta demanda versus tan poca oferta también lo que hizo fue que el precio de los inmuebles se pegara una trepada. Increíble, increíble. Y este es un inmueble que ha crecido, ya se dobló en cuestión de 3 años, 4 años, se dobló de precio. Entonces, ese fue el primero, donde aprendimos que la ubicación y la ubicación es lo único que importa en el sector inmobiliario. Pipe, bueno, y otra pregunta, digamos que en esto, para los que apenas estamos empezando, para los que apenas van a empezar a realizar sus primeras inversiones, vamos como un poquito más atrás. Tú hablabas ahorita como del tema de la importancia de hacer la planeación. Cuando tú decidiste la previa, digámoslo así, dijiste, bueno, listo, me voy a ir por este sector, que como bien lo decía, supongo que para algunos es aburrido, pero pues es como lo básico. Cuéntanos un poquito como de esa preparación para elegir este es el lugar, o sea, por ejemplo, para la cuota inicial, que ahora tantas personas son como, ¿de dónde vas a sacar la cuota inicial? Tuviste una hora, te tocó hacer un crédito, o sea, ¿cómo fue esa preparación antes de definir con eso que nos está diciendo la ubicación y esas otras características, esto es donde vamos a invertir? Super. Entonces, lo primero es que como yo estoy pues, obsesionado con invertir bien, he sido muy arriesgado en la vida, entonces he tenido muchas experiencias, unas que han salido muy bien, otras muy mal. Para este caso quería hacerlo muy bien y como estoy obsesionado, me dediqué durante meses a recorrerme todo Bogotá, tratando de entender cuáles eran esas zonas de altísimo desarrollo, valorización, donde se estuvieran haciendo unas apuestas muy grandes de ciudad por construir nuevas vías, colegios, hospitales y demás. Entonces me recorrí toda la ciudad y terminé eligiendo un par de lugares de la ciudad donde terminé comprando. Y en este caso, de lo primero y más importante es la constructora. Nosotros tuvimos la fortuna y no tan buena experiencia de comprarle a diferentes constructoras. No tienes una constructora buena, robusta, sólida, de mucha trayectoria, todo es muy diferente, a diferencia de cuando le compras al constructor chiquito, mediano, que construye con las uñas. Y en esa línea terminamos comprando a una de las 2 o 3 constructoras más grandes de Colombia. Y todo funcionó muy bien. Nos dieron 2 años para pagar la cuota inicial. Entonces, pues empezamos a hacer los abonos de la cuota inicial. Tenía los ahorros mínimos, pero tenía muy buenos ingresos, muy buen flujo. Entonces dije, pago el valor para separar el inmueble y muy rápido empecé a hacer los abonos y de hecho terminé haciendo los abonos en menos de un año y terminé de pagar la cuota inicial en menos de un año. Y en simultáneo fue que compramos el otro también y en el otro también hicimos el mismo ejercicio, dimos la separación, un valor muy pequeño y muy rápido terminamos haciendo los abonos para la cuota inicial. Listo, súper. Entonces, ahora sí, Pipe, ahorita estamos hablando de lo bueno. No sé si quieres que hablemos la que te fue muy bien y la que te fue muy mal a la par, o cómo te parece mejor que hagamos. Sí. No, aprovecho para contarles en la que no nos fue tan bien.
y estaba precisamente buscando aquí para mostrártelo. Entonces, esta fue la otra, en una zona del norte de la ciudad, y ahí fue donde compramos el segundo inmueble. En paralelo, entonces tuvimos la oportunidad de nuevo de experimentar y ver ambas desarrollos al mismo tiempo, mientras que en el primero se dobló de precio en cuestión de 4 años. En este, pues todo parecía muy bien, todo parecía espectacular, pero la realidad es que se encuentra ubicado en una zona un poquito más difícil de la ciudad, una zona donde pues no hay muchas vías, no se está construyendo, era prácticamente el único edificio nuevo, lindo, bonito en toda la zona. Y lo que terminó sucediendo es que nuestro análisis era el siguiente: vamos a tener el inmueble, el edificio más lindo de toda la zona, todo el mundo va a querer vivir ahí. Y la realidad no fue esa. La realidad es que cuando lo entregaron, la gente que vivía alrededor llamaba a preguntar por el valor del arriendo porque eran inmuebles para renta, y siempre nos respondían, ¿pero cuánto? ¿Cómo así? 2 millones, pero si al frente hay uno por 1.400.000 pesos. Y todas las llamadas eran así, y nos sentíamos como, teníamos que justificarte, como, oye, es el más lindo de la zona. Y nos decían, no, pero es que al frente consigo uno un poquito más pequeño, definitivamente no es tan lindo, pero es que me cuesta 1.500.000, me cuesta un 25, un 20% menos. Y al final lo tuvimos que arrendar por un precio muy bajo, y después de sostenerlo durante 3 años, cuando lo vendimos al mismo valor en que lo compramos. No le Entonces, no le ganamos en valorización, no le ganamos nada porque había una presión muy fuerte en toda la zona para mantener los precios bajos. Claro. Entonces, pues, nos pasó lo mismo cuando le pusimos el aviso de se vende. Ahí tuvimos la otra experiencia, y es que era un inmueble interno. Entonces pusimos el letrero y nadie llamaba, y nadie llamaba, y nadie llamaba. Y nos tocó hacer algo que venimos a hacer, tener que ponerlo en una plataforma, poner el letrero en la administración para que haya un avisito al frente, mientras que en el otro no le pone el letrero y uno recibió ofertas de arriendo de venta muy rápido, de compra. Y la gente empezó a llamar y decía, ¿cuánto cuesta? No, pero es que hay otro que están vendiendo aquí a la vuelta, que cuesta mucho menos. En resumen, esas fueron las dos experiencias, y lo que entendimos es que la ubicación lo es todo, para renta, para valorización del inmueble, dónde quiere vivir la gente. Y lo bueno, con eso que nos estás diciendo, pues entremos como a analizar un poquito más el tema de resultados y aprendizajes, lo bueno y lo duro. Hoy mirando hacia atrás, ¿estas inversiones valieron la pena? Porque sí o porque no. Y digamos como que, ¿cómo fue tu forma de ver las siguientes inversiones a partir de las experiencias que tuviste en esto? Súper, sí. ¿Valieron la pena? Pues evidentemente la que le fue muy bien uno diría, pero valió un montón la pena. Pero a mí me gustó mucho la experiencia, lo que tuvimos con el que no nos fue tan bien, porque me permitió aprender con un monto pequeño, para no irme a equivocar después con un monto muy grande. Y hoy definitivamente cuando a mí me ofrecen invertir en alguna zona, yo de lo primero que hago, que ahí fue cuando nos pusimos muy juiciosos a entender, lo entendimos en Perú, en un viaje a Perú, que estaba en una zona, estaba en un momento donde se estaba construyendo mucho, y nos hablaron del índice de grúas, y era la cantidad de grúas que había por kilómetro cuadrado. Y yo decía, pero ¿qué significa eso detrás? Y era lo que te mostraba, era una zona cuánto desarrollo está teniendo, que hay tantas grúas construyendo, que eso al final termina significando un montón de desarrollo, de valorización, de que hay un potencial, de que la gente quiere llegar a invertir, vivir ahí. Entonces, diría que valieron mucho la pena los dos ejercicios, pero además en el que nos fue muy bien, nos enseñó la gran parte de las bases de lo que hoy hacemos, ser muy juiciosos con muchos del análisis. Entonces estoy súper agradecido con las dos experiencias. Pico, y para terminar, ¿qué sí le dirías a otros que apenas están como empezando en tema de inversiones en general, y puntualmente pues a los que dijeron, bueno, así como tú, esta puede ser una inversión inicial? Bueno, yo creo que definitivamente cuando uno está empezando es muy importante que uno en las primeras 2, 3 experiencias le vaya bien, porque si a uno en esas primeras le va mal, uno se termina desanimando. Si en la primera te fue mal, en la segunda regular, y en la tercera no viste mayor utilidad, pues uno no se emociona y dice, esto funciona, vamos a invertirle más, y le metes momento y inviertes más, y además tienes un buen capital porque esas primeras inversiones te ayudaron a construir más capital, y pues más capital te trae más rendimientos. Entonces es muy importante que en las primeras, así no parezca súper lleno de adrenalina, divertido, emocionante, que sean inversiones que te vaya bien, y que te vaya bien sí o sí. En las primeras preferiría no asumir mucho riesgo. Si van a invertir en sector inmobiliario, la recomendación es que sea exterior, que esté en una zona increíble, ojo con el índice de grúas, una zona de altísimo desarrollo. Sí, el índice de grúas es una maravilla. Y compren una constructora grande para que duerman tranquilos, para que sepan que esa constructora entrega, porque una constructora grande, buena, con reputación, no va a arriesgar su reputación por un solo proyecto, porque tienen otros 30 proyectos en ejecución, mientras una constructora pequeña pues se declara en quiebra y no pasa nada porque era el único proyecto que estaba construyendo. Esas serían como mis recomendaciones para quienes están empezando. Listo. Mil gracias. Aleja, gracias. Vale.